Te queremos estudiando en casa. Del área de Ciencias Naturales en el espacio curricular de Física Aplicada, desde la Dirección Departamental de Santa Bárbara, les saluda la licenciada Giselle Cruz. Nuestro tema de hoy, fluido en movimiento, y es dirigido a BTP y a BCH de 11º, Física Aplicada. Nuestra expectativa de logro analizan el comportamiento de los fluidos en términos de energía, definen el gasto de un fluido y resuelven problemas que relacionen el gasto de fluidos con la velocidad y el área de la sección transversal. Nuestros criterios de desempeño diferencian flujo laminar y flujo turbulento, observando un chorro de agua. Analizan el comportamiento de la velocidad de un líquido que circula a través de conductos cerrados y abiertos. ¿Cuáles son nuestros saberes previos? En primer lugar, ¿cuál es el tipo de energía del agua en movimiento en una cascada? ¿Cinética? ¿O será potencial, eléctrica o ninguna es correcta? ¿Cómo se llama a la ciencia que estudia los líquidos en movimiento? ¿Será hidrostática o hidrodinámica o hidráulica o ninguna es correcta? ¿Y cómo se considera el fluido del agua de un río? ¿Se considera que está en reposo, que está en movimiento, que está retenido o ninguna de las anteriores? Vamos a recordar además que los fluidos desempeñan un papel excepcional en la tecnología y en especial fluidos como el agua y el aire. Sin su estudio no se puede dar un paso en áreas como la oceanografía, la ingeniería naval, los canales como el Canal de Panamá y el aprovechamiento de la energía hidráulica, aeronáutica, meteorología, refrigeración y aires acondicionados, aire comprimido, y tenemos fluidos tan importantes como los combustibles para los motores térmicos, los lubricantes que tienen que ver con el rendimiento mecánico de las máquinas y los refrigerantes fluidos. ¿Cuáles son las características de los fluidos en movimiento? La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en movimiento. Para ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto de líquido. En el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli, que trata de la ley de la conservación de la energía, es de primordial importancia, pues señala que la suma de las energías cinética, potencial y de presión de un líquido en movimiento en un punto determinado es igual a la del otro punto cualquiera, ¿verdad? En el tubo. La mecánica de fluidos investiga las propiedades de un fluido ideal sin fricción y también estudia las características de un fluido viscoso en el cual se presenta fricción. Para esto debemos recordar lo que es fricción, ¿verdad? Y también debemos recordar lo que significa la viscosidad, que lo vieron en las clases anteriores. Los dos tipos de fluidos que tenemos es el laminar y el turbulento. El laminar podemos considerarlo como cuando abrimos una llave, pero la abrimos suave, que cae como en láminas en línea recta, ¿verdad? No hay cambio de dirección en el vector que nos representa esa agua. Y en el turbulento sí tenemos movimientos que no son paralelos, ¿verdad? Son turbulentos, pueden verlos ahí. Y eso es cuando abrimos una llave, por ejemplo, fuerte, ¿verdad? Que se forman como remolinos. Para poder aplicar fórmulas, tenemos que aducir que el fluido que utilizamos es un fluido ideal. La dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento y es una de las ramas más complejas de la mecánica. Aunque cada gota de fluido cumple con las leyes del movimiento de Newton, las ecuaciones que describen el movimiento del fluido pueden ser extremadamente complejas, en muchos casos prácticos. Sin embargo, el comportamiento del fluido se puede representar por modelos ideales, sencillos que permiten un análisis detallado. Para ello se asume que es un fluido ideal. Para que sea un fluido ideal debemos de aducir que los líquidos son incomprensibles por completo, o sea, no se pueden comprimir. Número 2, vamos a considerar su viscosidad como despreciable, o sea que vamos a pensar que es nula, ¿verdad? Que es poca. Y número 3, el fluido de los líquidos se supone estacionario o de régimen estable. ¿Cómo calculamos el gasto o caudal? El gasto va a ser igual al volumen que fluye en metros cúbicos dividido entre el tiempo que tarda en fluir en segundos. Pueden ver en la figura la tasa de flujo R, que se define como el volumen V de un fluido que pasa cierta sección transversal A por unidad de tiempo T.
el volumen B de fluido está dado por el producto del área A y BT. Y lo tienen aquí abajo, ¿verdad? Esta es un área, esta es la otra de un tubo, ¿verdad? Transversal. Y la fórmula que nos quedaría que va a ser igual a ABT. Si juntamos estas dos fórmulas, tenemos que el gasto es igual a el volumen entre el tiempo. Y tenemos que el volumen es ABT. Si colocamos estas dos fórmulas, entonces cancelaríamos el tiempo, ¿verdad? Y si cancelamos el tiempo, nos quedaría nada más el gasto, que sería la multiplicación de A por V, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el gasto de agua por una tubería circular de 1.5 metros cúbicos en 15 segundos. Los datos que tenemos son el gasto, que es lo que buscamos, el volumen, que es 1.5 metros cúbicos, y el tiempo, que son 15 segundos. La fórmula a utilizar sería gasto igual a volumen entre tiempo. Si tomamos los datos y dividimos 1.5 metros cúbicos entre 15 segundos, nuestra respuesta es de 0.1 metros cúbicos por segundo. Conclusiones y tarea. Vamos a recordar lo que es un fluido en movimiento, que lo que teníamos al inicio es la hidrodinámica. Vamos a recordar también lo que es un fluido ideal, un flujo laminar y un flujo turbulento, y cómo calcular el gasto o caudal. Y también como tarea les queda calcular el tiempo que tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos al suministrarse un gasto de 40 litros por segundo. La respuesta que van a obtener al final es de 250 segundos. Recuerden que los queremos siempre estudiando en casa. Pueden tomar todo lo que está en las diapositivas desde el libro de Física 3 y 4 de 11º de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la licenciada Rosa Margarita Medina y la licenciada María Guadalupe Atorros. Hasta pronto.